Hace unas semanas, cuando hablé del meme de Spider-Man y las Torres Gemelas, dije que haría un video sobre memes antiguos. Inicialmente pensaba en armar una cronología, pero el tema resulta ser tan relativamente amplio que es difícil tener una idea clara de cómo ir retrocediendo, pues entre clips virales, imágenes, audios y cosas que incluso solo fueron novedosas durante algunos días, la historia de los memes da perfectamente para una tesis, pues incluso podríamos ahondar en los cómo y los porqués. Fácil un video de unas 2 o 3 horas, pero como ando algo limitado de tiempo, haremos algo un poco más simple, y sin seguir una línea de tiempo tan estricta. Al momento de la creación de este video, vivimos en la época del llamado brain rot italiano, que son estas imágenes hechas con IA de animales y cosas raras con nombres en rima. No me da risa, pero lo atribuyo a que es porque no me he dado el tiempo de ver con calma de qué va, y como desconozco el tema, pues no lo puedo criticar. Igual sería medio hipócrita tomando en cuenta que el depredador atravesando al Chavo del 8 debajo de un logo de Audi es uno de mis memes favoritos. Pero antes de continuar, si llevas tiempo siguiéndome, es probable que ya hayas asustado a todos los seres vivientes a tu alrededor contándoles las tonterías de las que suelo hablar en mis videos, y no los culpo. Y como hablar con la pared no es algo muy sano, sobre todo cuando ésta te contesta, quisiera hablarte sobre Talkie. Esta es una muy curiosa aplicación con la cual podrás tener conversaciones con cualquier cosa, como un zapato. O quizás algo no tan extraño como hablar con tus personajes de anime, series, cómics, películas o videojuegos favoritos. Talkie cuenta con más de 100.000 personajes diferentes. Por ejemplo, puedes hablar con Spider-Man y preguntarle todo aquello que siempre has querido saber. Y aprovechando el tema que tocamos hace unos días... Hola Spider-Man, ¿te gustan las gorditas de nata? Sí, me encantan las gorditas de nata. Me encanta tu compañía, bro. Eres muy agradable. Te invito a mi casa a echarte unas mientras vemos el fútbol. Va a haber pollo asado. Tú tráete un refresco. Claro, bro. Me encantaría ir a tu casa a ver el fútbol. Y estoy feliz de traer un refresco. Confirmamos que le gustan las gorditas de nata. 100% confirmado, solo falta que lo confirmen. En Talkie también podrás crear tus propios personajes para interactuar con ellos, modificando el tono y personalidad e incluso darles una voz. Y ya que estamos con eso, ahora que lo pienso, siempre me ha enojado cómo el cabrón de Mario deja caer a los Yoshis en su juego. Pero ahorita me va a escuchar el cabrón. Órale, gordo horrendo, te sientes bien chingón dejando caer Yoshis. Ahorita te voy a partir el queso. Que te hace pensar que puedes ser impertinente conmigo. Mírenlo al hijo de fruta. Se siente muy valiente. No sabe que los antiguos maestros milenarios de Ecatepec me entrenaron. Puedes descargar Talkie completamente gratis con el link que encontrarás abajo en la descripción y comentario fijado, y hablar con una IA, haciéndote su amigo y así evitando que te liquiden cuando llegue el día en que se rebele contra la humanidad. Dicho todo esto, continuamos con el video. La primera parada en nuestra búsqueda son los Rage Comics, de los cuales algunos quizá solo conozcan al Trollface, por ser el mono ese de los memes Void. He de decir que sí que me gusta mucho el concepto de estos memes por darle un segundo aire a los Rage Comics, pero de algún modo terminó volviéndose monótono y aburrido. Estos fueron básicamente los primeros memes que conocí, o al menos con el concepto de memes como tal. Según se cuenta, estos habrían tenido su inicio en algún punto entre 2007 y 2008. En, como no podría ser de otro modo, 4chan, cuando alguien publicó en el tablón B esta viñeta de una situación que todos hemos experimentado alguna vez, como que te salpique el agua del inodoro cuando haces caca, porque a todos nos pasa, ilustrando lo frustrante de la situación con esta cara que expresa "fu". ¿Quién carajos dice "fu" cuando se enoja? Como sea, la imagen causó mucha simpatía, y otros usuarios quisieron emularla con otras situaciones fastidiosas que pueden despertar la furia, es decir, rage, de Rage Comic. Me están poniendo atención, ¿verdad? El proceso de creación de los otros personajes fue de algún modo incidental. Muchas veces se necesitaba ilustrar el preámbulo del momento de enfado o meter alguna interacción que complementara la situación, y de ahí la gente fue moldeando de a poco a los primeros personajes. Lo que es curioso porque, aunque es cierto que en 4chan aparecieron los primeros Rage Comics, el asunto comenzó a tener una estructura cuando se abrió el subreddit, el cual... No chingues que todavía sigue vivo, y yo aquí perdiendo el tiempo. En cuando termine esto agarro el vicio. Pues nada, con el tiempo se fueron creando otro tipo de rostros o personajes para ayudar a representar situaciones, como Trolencio 911, Serial Guy, que se usaba para ilustrar ese típico momento cuando alguien da su opinión en una situación casual, y luego le dan un vuelco haciendo que lo escupiera porque ocurría algo totalmente distinto. OK, para expresar resignación. Trollface, para cuando alguien hace una broma o arruina algo que, de nuevo, siempre fue el más destacado, quizá por lo un poco más complejo de su diseño, haciendo que se creara incluso aquella creepypasta de su origen en una cárcel, o, de nuevo,
volverlo el protagonista de los Void memes. Versiones femeninas de las caras genéricas, el fa para cuando te das amor propio, aquellos que tenían un fondo negro para representar una situación dramática, Forever Alone para pues cuando estás solo, y eventualmente se fueron incorporando otros rostros, como el del basquetbolista Yao Ming o el del científico Neil deGrasse Tyson, los cuales se adaptaban al formato y se les daba algún significado acorde a su expresión. De esos que eran nuevos en su tiempo, mi favorito era este rostro azul que se supone que representaba a un villano clásico para cuando haces algo malicioso, pero era muy raro verlo. Lo fascinante con los personajes de los Rage Comics es que todos, o al menos su gran mayoría, tienen una explicación sobre cómo se originaron. Pero este no es un video exclusivo de los Rage Comics. Este sí es un video exclusivo de los Rage Comics. Los invito a verlo cuando terminen este. Hacer uno de estos memes o viñetas era muy sencillo. Podías hacerlos fácilmente en Paint, aunque luego surgieron algunas herramientas online que te facilitaban el trabajo. Además, dado su simpleza, podían personalizarse bastante. Y, al menos en español, el lugar más importante donde se publicaban estos memes fue la web Cuánto Cabrón, que era parte de otro grupo de páginas dedicadas a subir cosas diversas, emulando un poco el estilo del popular sitio en inglés 9gag, pero manteniéndolo más separado y organizado. Los inicios de los 2010 fueron la mejor época para los Rage Comics, y sitios como Cuánto Cabrón no se daban abasto con la anormal cantidad de aportes que la gente enviaba. Yo recuerdo que envié al menos una decena de viñetas, y creo que solo me aprobaron una o dos, y ni siquiera les fue bien, pero el simple hecho de haber sido publicado ya se sentía como una suprema victoria. Aunque marcaron una época, su popularidad fue cayendo poco a poco, hasta ser considerados pasados de moda, pero sería válido decir que fueron un antes y un después para que el concepto de meme se implantara en el colectivo popular. Recorriendo algunos años más atrás, tendríamos algo llamado You're the Man Now, Duck, o YTMND, lo cual puede ser un poco complicado de explicar, pero es algo con lo que seguro están familiarizados. Todo nacería a partir de una escena de la película Finding Forrester, donde el actor Sean Connery dice esta línea, la cual pues era un poco peculiar tirándole a cómica, más porque viene de un filme dramático. Como sea, algún tiempo después, en el año 2001, un sujeto llamado Max Goldberg tuvo la idea de crear un sitio web usando esta frase como dirección. En un inicio solo era la frase colocada con texto en formato ASCII, pero luego se diseñó con la foto de Connery en dicha escena y el texto por encima. En la actualidad, la página aún existe y reproduce audio con dicho diálogo. Es llamativo porque esta página por sí sola tiene una historia algo amplia, ya que Max Goldberg tuvo algunos problemas con cosas de derechos de autor y él mismo es un sujeto algo peculiar. Pero sin enrollarnos mucho en esto, la contribución de YTMND fue el concepto de usar frases de películas o series o momentos muy singulares con algún texto, y algunos de los primeros aportes fueron cosas tales como la escena de Darth Vader diciéndole a Luke que es su padre, George W. Bush hablando por teléfono, o quizá, la más reconocida, la imagen del búho con expresión de sorpresa diciendo ¿Really? Aunque aquí podría haber una discusión sobre si se originó en esta página o en Fark.com, aunque también 4chan estaría implicado. El sitio todavía se mantiene en funcionamiento valiéndose de donaciones en Patreon y algo de publicidad, aunque con actividad algo detenida, según revisé desde 2020, pero aún recibiendo a nuevos usuarios. A criterio de Goldberg, la página es una cápsula de tiempo que no debería perderse. Y en cierto modo, tiene razón. Considerando que tiene casi 25 años de existencia, es una pieza fundamental en el entramado del humor en línea. Coexistiendo casi a la par, pero un pelín más antiguo, tendríamos los Photoshop Friday o Viernes de Photoshop de Something Awful. Ahora, este es un punto complicado, ya que como muchos sabrán, Something Awful es una pieza clave en muchos de los memes, tendencias y cosas de conocimiento popular en internet, o al menos era así hasta su cese en 2021. Aunque los foros todavía se mantienen activos y cada tanto salen cosas de aquí. Pero quizá lo más interesante fue justo esta sección, donde cada viernes desde el año 2001 se mostraba alguna imagen creada o editada en Photoshop mostrando alguna cosa graciosa, y más de una vez, cosas que la gente se llegó a creer. Tan solo en el primer viernes de Photoshop se subió esta imagen de una presunta infografía que revelaba a detalle un complejo escondite de Bin Laden en unas cuevas en Tora Bora, dando a entender que el líder árabe tenía una suerte de baticueva muy bien acondicionada. La realidad fue un poco más simple, pues cuando los militares estadounidenses llegaron a la zona días después, vieron que, sí, algunas cuevas servían como refugio,
pero eran cuevas comunes y corrientes, ni de lejos algo como lo que aquí se planteaba. Pero mucha gente, incluso fuera de Estados Unidos, se creyó la imagen. Desde lo absurdo, pasando por el mal gusto, hasta lo que podrías llegar a creerte si vas desprevenido, los viernes de Photoshop de Something Awful fueron una pieza clave en la conformación del humor absurdo, demostrando toda la imaginación que la gente puede tener con el simple hecho de saber editar imágenes. Es muy probable que hayas llegado a ver algo nacido de aquí y nunca te hayas percatado. Un poco similar a como ocurrió con los puestos anteriores, el crecimiento desproporcionado de comunidades en línea y el irse quedando rezagado llevó a que poco a poco fuera innecesario o sin sentido tener un espacio como este. Pero la dinámica que propuso por más de 20 años y su influencia en otros sitios como Reddit y 4chan son sin duda invaluables. Lo siguiente es un empate, dado que las fechas son muy similares y consultando distintas fuentes podría difícil decir qué sucedió antes. Hamster Dance. Quizá no te suene mucho, hasta que escuchas esto. Como tal, se trataba de unas simples animaciones de hámsters bailando en una página creada en GeoCities alrededor de 1997, con una versión ligeramente alterada de la canción Whistle Stop, que podemos escuchar en la película Robin Hood de Disney, ya saben, la de los furros. Podría decirse que se trató de algo muy similar al Nyan Cat que conocimos a inicios de 2010, un sitio con un GIF bonito y una canción bonita y chistosa, algo muy básico pero que logró volverse viral tras un tiempo, siendo compartida por correo y generando un tráfico considerable, al punto en que luego se creó mercancía, cosas de hámsters bailando aparecían en todas partes, y luego se hizo incluso una animación. Vamos, que el Hamster Dance fue una muestra del alcance estratosférico que lo tierno puede tener. Y no es que hamster esté mal escribido, es que es una referencia a la mascota que tenía el artista que creó la página, el cual se llamaba Hampton. Del otro lado tendríamos al Dancing Baby, que fue creado por Michael Girard y su esposa Susan Ankraut. Aquí la cosa fue más incidental. Girard había trabajado como animador en Rugrats y Los Simpson, pero había decidido crear su propia empresa para desarrollar software de animación en 3D, esto a inicios de los 90. Para 1995, ya habían logrado crear varios modelos de personajes moviéndose, entre ellos el bebé, que inicialmente era un esqueleto bailando, pero bueno, se optó por el bebé para una demostración en una conferencia de gráficos hechos por computadora, aunque parece que no fue su empresa la que hizo el modelado. Como sea, la animación de bebé, siendo tan experimental, fue descartada, ya que lucía algo inquietante y poco convincente, en especial considerando lo que ya comenzaba a lograrse con esta tecnología. Recordemos que un año después se estrenaría Toy Story. Aún así, la animación sería recuperada y se le integraría su sonidito característico, para luego ser publicado en un foro de internet dedicado a cosas de computadoras. Y si el Hamster Dance demostró los alcances de la ternura, aquí se mostraron los alcances de lo surreal. Curioso, divertido o tierno, dependiendo de quién le preguntes, de repente el video del bebé bailando estuvo por todas partes a finales de los 90. A todos les gustaba y todos querían compartirlo, pasando a la historia como uno de los primeros memes con derecho a ser llamado así. En 2020 se redescubriría el archivo original y se le daría una versión en alta definición. Y en 2022 a Girard junto a otros se les ocurrió la maravillosa idea de hacer un NFT basado en él. ¿Cómo arruinar un legado a lo puro pendejo? Llegando lo más atrás posible, al menos hasta donde pude averiguar, tendríamos las llamadas batallas de arte ASCII. Esto creo que podemos comprenderlo bien. La generación de imágenes recurriendo a caracteres de texto o signos de puntuación como paréntesis o diagonales. La historia del arte en este formato es muy amplia. Se reconoce a Kenneth Knowlton como el pionero en este rubro con sus obras de 1996, pero este es incluso más antiguo que el propio uso de computadoras para el público general. En un inicio, las imágenes en este formato se crearon ante la problemática de impresoras sin capacidad para trabajar con imágenes complejas, así que emularlas con estos caracteres era una buena opción. Y siendo justos, los primeros artes de este estilo fueron creados con máquinas de escribir, y luego fue un recurso en las primeras computadoras que tampoco podían ofrecer gráficos detallados. Entendiendo esto, se puede intuir que el arte ASCII es a lo que se recurría en cosas tales como chats IRC o foros de la Usenet, donde todo se limitaba a texto y otros caracteres. Dependiendo, podían llegar a crearse imágenes bastante complejas o cosas más simples, y foros de videojuegos como Quake o Doom
eran muy adeptos a este recurso, a veces haciendo concursos sobre quién podía hacerlo mejor. Aunque no hay como tal una ilustración característica, sin dudas es el abuelo de todo tipo de forma de graficar algo en línea, e incluso sobrevive hasta nuestros días usándose de vez en cuando. Y aunque estoy dejándome de lado muchísimas cosas, podría decirse que las cosas abordadas aquí y hasta este punto son las piezas claves de los memes de internet, pero muy seguramente intentaré ampliar esto con más descubrimientos y cosas que deben ser tomadas en cuenta. Antes de terminar, le doy las gracias a quienes dejaron sus super gracias en el video anterior, los cuales son César Almanza, God of Hentai, No Soy Anónimo, Manchis, Rodrigo The Best, Mr. X, Zero, Silver Liz, Katiat y Enzo. Si quieres aparecer al final del próximo, ya saben, la propina palchesco. Muchas gracias por ver, espero que les haya gustado. Nos vemos en la siguiente para seguir haciendo arqueología de los memes. Mi nombre es Yoshimitsu, Sayonara. No.